Vámonos, amigos, con la guía del Gran Premio. A ver, espérate, paro la música un momento. Para muchos de nosotros lo que va a haber este fin de semana es el Gran Premio de San Marino, porque yo me crié con eso. Sé que para algunos de vosotros es el Gran Premio de la Emilia-Romagna, algunos diréis, pues Gran Premio de Imola simplemente. Supongo que para ninguno es el Gran Premio Fórmula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy y de la Emilia-Romagna 2025. Es absurdo, pero es lo que pasa cada vez que venimos a este circuito, que este es el nombre oficial que tiene desde 2020, que es cuando recuperamos la Fórmula 1 en Imola, pero evidentemente no vamos a hablar del seguramente circuito o uno de los más míticos al menos de la historia de este deporte, centrándolo en las estadísticas de los 4 últimos años. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es repasar no las estadísticas del Gran Premio de la Emilia-Romagna, que así es como existe esto desde 2020, sino las estadísticas del Gran Premio de San Marino, de Italia, incluso de Europa, lo que queráis, pero de las carreras que hubo en Imola. Y en estas estadísticas, pues tenemos que empezar con las poles. Es muy especial esta. 8 poles. Ayrton Senna, que es el hombre que más veces ha salido en la primera línea. De hecho, la última fue la última, la del año 1994. Michael Schumacher, 5 poles por detrás de Senna. 3 para René Arnoux. 2 pole positions para Mika Häkkinen, David Coulthard y Max Verstappen, que podría salir de ese grupo tan pronto como este fin de semana. En cuanto a victorias, 7 para el 7. Y además, esta foto es muy especial. Cuando os pregunten qué es Aura, esto de aquí. 2003, Michael Schumacher ganó después del reciente fallecimiento de su madre. Como digo, 7 victorias de Michael Schumacher en este circuito por las 3 que acumulan Ayrton Senna, Alain Prost y Max Verstappen. Pueden ser 4 de Max este fin de semana. Piquet, Mansell y Damon Hill, que tienen 2 victorias. El circuito, la maravilla, la joya, que sí, que luego a veces es difícil adelantar y será una procesión, todo lo que queráis. Pero la joya en la que vamos a correr este fin de semana es este circuito de aquí, el Autódromo Internazionale Enzo Edino Ferrari. Primer gran premio en este circuito, 1980, ya sabéis, en medio de toda la polémica por la guerra de la FIS y la FOCA, pues se le hizo una concesión a Ferrari y básicamente le hicieron un circuito al lado. 4.909 metros de cuerda con un total de 309,49 kilómetros que se van a recorrer este fin de semana. La vuelta más rápida la registró Lewis Hamilton en el año 2020 con un tiempo de 1.15.484. Puntos clave, pues a ver, para mí todos. Yo creo que es uno de los circuitos más completos, más técnicos, más peligrosos, uno de los más estrechos también del calendario y uno de los que todavía te hacen ver fallos de los pilotos. Recuerdo el año pasado pues que se salió Checo Pérez, que se salió Hamilton, que se salió Leclerc también durante la carrera y es algo que no ves en otros trazados. Pero puntos interesantes, pues evidentemente la primera chicane, es verdad que la curva número 1 pues es una recta un poquito curva, pero lo nombran como curva. El primer viraje de verdad, el famosísimo, mitiquísimo Tamburello, las curvas 2 y 3, oportunidad de adelantamiento, de hecho la principal oportunidad de adelantamiento del circuito, diría que casi la única, porque es la única zona de DRS que hay. Se suelen hacer por fuera y aquí pasamos de 339 km/h final de la recta, pues a unos 170, 190 y 250 en el paso por cada uno de estos vértices desde la 2 hasta la curva número 4. Luego llegamos a la Villeneuve, curvas 5 y 6, rapidísima, se entra a 300 por hora, bajas a 270 en la primera, 190 en la segunda. Curva número 7, curva de la Tosa, tercera de velocidad de 120. Curva número 9, otra importante, Piratella a 230 de velocidad mínima. Bajamos hacia Acqua Minerali, que tiene mucha enjundia esta chicane, porque la bajada se hace a fondo y frenas con el coche, con el volante ya girado. Encaras la curva 12-13, que es, como digo, esa chicane de Acqua Minerali. El año pasado Hamilton aquí se salió, por ejemplo, y es normal ver aquí alguna salidita de pista, gente aprovechando mucho la banana disuasoria que hay aquí en la curva número 13. La variante de arriba, la variante alta, pasamos de 270 a 108 km/h. Y las dos últimas curvas importantes del circuito, la doble de Ribazza, 147 en el primer vértice, 155 km/h de paso en el segundo vértice. Para refrescar un pelín la memoria, ¿qué es lo que ocurrió el año pasado? Pues el principio del fin de Verstappen después de que ya se empezara a cocinar en el Gran Premio de Miami con la victoria de Lando Norris. Salió en primera posición Max, Norris muy cerca en la carrera, muy perseguidor. El undercut funcionó, fue la estrategia principal, de medio a duro, luego lo vais a ver, una sola parada. Pérez, Hamilton, Leclerc tuvieron salidas de pista, como digo, y las últimas vueltas fueron pues una persecución de Lando Norris, que acabó a 0,7 de Max Verstappen, pero Max consiguió la victoria. Estrategia el año pasado, sencillita, lo dicho, una parada, se salió con el neumático medio, se metió el neumático duro, se jugó algún undercut y más o menos
funcionó, no a Norris, por ejemplo, de la 22 a la 24, el decalaje de su parada con el de Verstappen, pero es cierto que el undercut, pues el año pasado fue importante, funcionó, y este año puede funcionar todavía más, porque es cierto que el año pasado tuvimos solamente una parada, la estrategia se movió poquito, C5, C4, C3 fue la escala de neumáticos que eligió Pirelli, pues este año estrenamos compuesto el C6. A ver, antes de nada, ¿cuál va a ser ese neumático C6 hiper super blando, como lo queramos llamar, que va a estrenar Pirelli este finde? Lo definen ellos, dice Mario Isola, es un neumático que está homologado para su uso en los circuitos que exigen menos a los neumáticos. El C6 aporta aún más agarre a una vuelta, especialmente debido a que la superficie de Imola es menos abrasiva que la media, y aquí lo veis. Tracción poca, asfalto, grip del asfalto poco, abrasión poquita, evolución de la pista muy poquita. Es un circuito que exige muy poco a los neumáticos. Dice Mario Isola, también dice Pirelli, es difícil imaginar que vaya a usarse para la carrera, es decir, no se espera el blando en la carrera, pero como es un paso más blando que el año pasado, igual sí que se fuerza a 2 paradas, medio duro, por ejemplo. Y dice también Mario Isola que los datos que se recojan en Imola, Mónaco y Montreal, que son los 3 circuitos donde de momento se va a estrenar este neumático C6, pues van a permitir introducirlo durante la segunda parte de la temporada. Lo dicho, muy fácil de leer esta pista, con pues poco agarre, poca evolución, poca abrasión, poco estrés en los neumáticos. Fijaos que la parte derecha del flanco pues parece que se calienta un pelín más, pero es un circuito muy suave, muy sencillo con los neumáticos, donde aquí lo que prima sobre todo es la tracción, es la curva lenta. Y con todo eso que os he puesto yo encima de la mesa, pues tenemos que ir a lo que nos dice nuestro ordenador. Y ojo que hay cambios. Ojo que hay cambios para este fin de semana, y aquí no contabilizamos las actualizaciones que van a llevar los equipos, pero si hablamos de que es un circuito que tiene una velocidad punta muy baja, 1/5, siendo 5 el máximo, una importancia de 4/5 de la curva lenta, una importancia de 2, pues poquitos, sobre 5 de la curva rápida y otro 2/5 del desgaste, pues lo que nos arrojan nuestros datos es que McLaren, pues como no, va a seguir siendo el primer equipo este fin de semana, pero ojo con Red Bull, que tiene un competidor que se llama Ferrari, que se coloca en segunda posición. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, ha habido inversión entre Mercedes y Ferrari, Williams como quinto equipo, Haas, Racing Bulls, Aston Martin octavo equipo, noveno equipo Alpine, décimo equipo, décima fuerza Sauber. Evidentemente todo esto teniendo en cuenta que este finde va a haber actualizaciones y eso va a cambiar el comportamiento de los coches, evidentemente también teniendo en cuenta lo que pueda decir la meteorología, que se está calmando. A ver, yo estuve revisando ayer, esto se está grabando miércoles 14 de mayo, yo revisé ayer 13 por la noche cómo estaba la temperatura, cómo estaba el tema de precipitaciones, y había un 35% para la hora de salida, que es el domingo a las 15:00 CEST, pero ahora mismo esa previsión se ha reducido a la mitad, 15% de probabilidad de lluvia, así que lo normal sería tener una carrera. Primero en seco, segundo lo estáis viendo pues con temperaturas no demasiado elevadas, 22 grados de máxima, lo cual le viene bien, por ejemplo, al equipo Mercedes. Hechas ya las presentaciones, teniendo claro la parte técnica del fin de semana, nos toca irnos con el repaso para cafeteros de cómo llega cada uno de los equipos a este gran premio. Disclaimer antes de empezar. Vamos a intentar descifrar las actualizaciones que va a traer cada uno. Es harto complicado, porque no te lo dicen, porque vamos a llevar piezas, no va a ser demasiado. Red Bull, luego lo vais a ver, es un casino, porque hay gente que te dice que no van a llevar nada, otra gente te dice, cosas pequeñas, y la prensa holandesa dice, nuevos pontones. Pero sea como fuere, vamos a intentar hacer una recopilación de cuáles son esas actualizaciones en un triplete que es muy importante para la parte técnica, porque recordemos que se cierra con el Gran Premio de España, donde entra en vigor pues el nuevo reglamento de la flexión de los alerones delanteros. Vamos con el repaso, venga. Sauber, primer equipo. Celebración de 600 grandes premios para el equipo Sauber de Fórmula 1 en Imola. ¿Decoración especial para ellos? Pues no han anunciado nada. Imagino que es más importante pintar tu coche como si se hubiera caído un bote de pintura encima para Miami, porque Sauber y Miami siempre han estado muy vinculados, que celebrar tu carrera número 600. Quizá pondrán una pegatina, no van a pintar el coche como los Sauber Mercedes de antaño, lo cual sería un homenaje bastante guapo, que por cierto ha hecho Mercedes en Resistencia, pero en fin, ¿qué le vamos a pedir a Sauber? No han hablado de actualizaciones, hablando del tema de mejoras, no han dicho nada de actualizaciones en la previa, más allá de un convertir el trabajo duro recientemente en resultados. Y Jonathan Whitley, el jefe del equipo, pues que sigue mandando un mensaje muy claro a navegantes, que es, lo que hay que hacer es no cagarla en las sesiones, hacer bien los libres, hacer bien la quali y hacer bien la carrera.
Y si por delante se matan, pues nosotros podremos recoger puntos. El equipo Alpine, Franco ha vuelto. Y ahora que he conseguido que algunos echéis el café por la nariz, lo dicho, empiezan las 5 carreras de Franco Colapinto en Fórmula 1. Ambiente turbulento para el equipo Alpine, ya sabéis, Flavio Briatore que entra como jefe interino, vamos a decirlo así, después de que el jefe de verdad, desde agosto del año pasado, Oliver Oaks, pues haya tenido que dimitir de forma inmediata porque a su hermano, os pongo otra vez el contexto, William Oaks, que era el nombrado jefe del equipo Hightech, pues le pillaran hace una semanita aproximadamente con altas cantidades, cito textualmente, grandes cantidades de dinero efectivo en su posesión, muy cerca de la fábrica del equipo Hightech. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que Oliver Oaks estaba en paradero desconocido, sabíamos que el último movimiento había sido Dubái, pues os podemos decir, o al menos información a la que hemos accedido en soymotor.com, es que Oliver Oaks, por lo que nosotros hemos podido conocer, ha pasado ya por la fábrica de Hightech, ha pisado en Reino Unido básicamente y ha llegado pues a Europa bien, y de hecho el plan es que el equipo Hightech viaje con normalidad y participe con normalidad este fin de semana en las carreras de Fórmula 2, Fórmula 3 que tiene emplazado el circuito de la Emilia-Romagna para este fin de, así que se queda en stand-by, no sabemos qué es lo que ha pasado exactamente, pero el hermano de Oliver Oaks sigue en prisión preventiva. En cuanto a Colapinto, pues ha hablado su jefe, su ex jefe, James Bowles, varios ex jefes ya para el pobre Colapinto sin haber empezado, dice que cree que pese a la situación turbulenta de Alpine, pues Franco va a brillar. Y leo textualmente las declaraciones del Tito James. Dice: Franco es fuerte, así que creo que sigue siendo el lugar adecuado para él en este momento. Sé que es increíblemente rápido, así que creo que independientemente de cualquier fecha límite que ellos hayan establecido, hará un buen trabajo ese tiempo. Ya sabéis, 5 carreras hasta el Gran Premio de Austria, después reevaluación y veremos si evidentemente no va a volver Jack Doohan. Suena Polaron. Suena que Polaron, si no convenciera a Colapinto, sería el que retomara su testigo. Racing Bulls, vamos con el equipo que corre en casa. Carrera especial para ellos, carrera pues que está muy cerquita de su fábrica de Faenza. No han especificado si hay actualizaciones más allá de, cito textualmente, sacar el máximo del coche después del trabajo de setup que se completó en el pasado Gran Premio y algunas actualizaciones aerodinámicas que deberían mantenernos en la lucha. ¿Veis cómo es muy difícil descifrar lo que nos están diciendo, chicos? No podrían decir, sí, vamos a traer estas actualizaciones. No, descifrar el coche y el setup y el trabajo de actualizaciones. Bueno, que como yo no sabía cómo llenar la sección de Racing Bulls porque no dan ningún tipo de información, me he puesto a mirar en Google Maps la distancia entre Faenza y el circuito de Imola y he sacado que hay 25 kilómetros y que básicamente está unido por una recta que la separan 2 rotondas, una a la entrada, una salida de Castel Bolognese. Si viajáis por ahí, pues no sé, información de tráfico, que ahí la tenéis. Aston Martin. 2 cosas interesantes de Aston Martin. A ver, la primera, actualizaciones. Mira, por fin Aston Martin, un equipo que habla claro. Al menos ellos sí que se explayan o sí que especifican qué es lo que van a hacer. Y hay actualizaciones para el Gran Premio de la Emilia-Romagna, confirmado por Andy Cowell en la previa del equipo. Suelo nuevo y top bodywork, que no sé si es parte alta de la carrocería. Quiero entender que es la parte de la botella de Coca-Cola, o sea, un poco la cubierta motor para trabajar en conjunción con ese suelo nuevo. Y lo van a llevar solamente en un coche durante el principio del fin de semana, no sabemos todavía si Stroll o Fernando Alonso, para hacer una evaluación cruzada con el otro coche que llevará la actualización antigua, y no dice que ambos coches lo vayan o no lo vayan a montar durante el resto del fin de semana, así que veremos qué pasa a partir de Libres 2 y Libres 3, pero Libres 1 al menos, coche con configuración nueva, coche con configuración antigua y comparativa cruzada de unas piezas que también han dicho desde Aston Martin se han validado en el nuevo túnel de viento. Esa era la parte A de la sección de Aston. La parte B es que ahora todos tenemos que guardar mucho silencio y abrir las orejas, porque señoras y señores, se pone hasta la música de tensión sola, me encanta. Ha hablado Adrian Newey por primera vez desde que fichó por el equipo Aston Martin en una entrevista exclusiva para la web del equipo Aston Martin. Que antes de entrar con ella, genial y agradecido y emocionado porque Aston Martin haya ofrecido una entrevista bastante extensa con Adrian Newey. Cómo habría molado que en lugar de ser una entrevista hecha por el propio equipo, sabiendo
con qué intenciones y con qué limitaciones, pues se le hubieran ofrecido algún medio de comunicación que hubiera hecho preguntas, pues que hubieran puesto en un poquito más de compromiso, o que podrían poner en un poco más de compromiso al ingeniero. Pero en fin, la prensa cada día sobra más. Y después de esta mini ración de bilis, no ha estado mal la entrevista de Adrian Newey, y deja varios titulares que yo quiero aquí diseccionar con vosotros. En primer lugar, lo que yo he sacado de leer la entrevista: que muy buena fábrica, pero hay que saber usarla. Básicamente dice Aston Martin, dice Adrian Newey, que hay mejores instalaciones y que son las mejores instalaciones del mundo, pero que ahora hay que saber usarlas bien. Cito textualmente a Newey en la entrevista: mi anterior equipo tenía uno de los peores túneles de viento, pero era capaz de que todo el mundo trabajara junto y desarrolló un gran equipo de gente. Siguiente, el departamento aero no es lo suficientemente grande y por tanto, esto es un titular interesante, dice Newey que el departamento de aerodinámica no es lo suficientemente grande y que eso va a obligar a ciertos compromisos para el coche de 2026. Que nadie salte por la ventana no es una mala noticia, pero es una realidad, y me gusta que hable así de claro Newey sobre lo que ahora mismo hay dentro del equipo Aston Martin. Dice Newey, cito textualmente de nuevo: una de las cosas que tenemos que hacer es crecer en el departamento de aerodinámica, pero en el corto plazo eso significa que tenemos que decidir qué direcciones van a ser las más fructíferas y concentrarnos realmente en esas, hablando de cara al desarrollo del coche del 26. Os lo traduzco yo. Básicamente que si la oposición son 70 temas, ¿sabes? Si pongamos que el reglamento del 26 es una oposición. Entonces, si son 70 temas a estudiarse, Aston Martin ahora mismo no tiene la capacidad de estudiar los 70 temas a fondo. Bueno, vamos a estudiar 50 y vamos a esperar a que justo esos 50 sean los que más frutos nos van a dar, sean los que caigan en el examen. Es básicamente lo que está diciendo Adrian Newey. De nuevo, os lo hemos dicho. Muy bien tenerle, muy bien tener buenas instalaciones, pero hay que construir equipo. Y construir equipo lleva tiempo y lleva más allá del año 2026. No es tirar la toalla, es describir una realidad. Y eso nos hace entender ahora cosas que vemos de Aston, de que, bueno, pues el departamento de aero quizá todavía le falta una vueltecita de tuerca. Más titulares que saco de la entrevista de Adrian Newey. El tercero para mí es 2026. Mucho cambio y da un poco de miedo, y lo dice Newey. Cree que pasará como en el 2022, donde la gente presentará coches con soluciones muy diferentes: Red Bull prototípico, Ferrari con las bañeritas, Mercedes sin pontones, pues una cosa igual para el 26. Y cito a Adrian Newey que dice que, bueno, pues por primera vez desde que recuerdo, tanto el reglamento de unidades de potencia como de chasis cambia al mismo tiempo. Esto es interesante y da un poco de miedo, añade la puntilla. Y evidentemente da un poco de miedo porque lo que dice es que espera que haya cambios de rendimiento basados en unidades de potencia, pues un poco como pasó en 2014, y todos vimos qué ocurrió en 2014 con esa prevalencia del equipo Mercedes con muchísima más potencia, más fiabilidad, más todo que el resto de motores. En ese sentido, ha hecho un apunte también en la entrevista sobre Honda, y para mí el titular un poquito sería: Honda recuperando terreno. Dice Newey, se fueron hace un año de la Fórmula 1, así que de alguna forma están recuperando terreno, pero son un gran grupo de ingeniería. Y para cerrar, el quinto titular tiene que ver con el coche de este año, de 2025. Le preguntan también a Adrian Newey en la entrevista en la web de Aston Martin si ha tenido alguna influencia sobre este coche, si lo está desarrollando, si está dando su opinión. Explica Adrian Newey, y además os leo el párrafo textual completo para que no queden atisbos de dudas, de lo que ya os hemos dicho nosotros durante muchas veces: que el centro del rendimiento y el centro del enfoque está en el 26, pero bueno, que si se le cae a alguien un planito del coche del 25, pues Newey lo va a mirar. Dice Adrian Newey: Lawrence, por supuesto, quiere que lo hagamos lo mejor posible en 2025. Lo mejor posible, no pone objetivos, es, bueno, lo mejor posible. Así que hay un pequeño, e insisto en él, pequeño grupo pequeño grupo trabajando en el coche de este año desde el punto de vista aerodinámico. ¿Descarta eso que se esté trabajando desde el punto de vista mecánico? ¿Descarta eso que se esté trabajando desde el punto de vista de desarrollo, CFD, simulación, etc.? Pues él dice aerodinámico. Y no solamente se encarga de la aerodinámica Newey, él supervisa todo. Entonces, quizá no vemos ya cambios en las suspensiones de Aston Martin, y lo dicho, simulador, CFD, compañía, igual está parado. Simulador no tanto, pero CFD y túnel de viento, seguro. Entonces dice eso Newey, ¿no? Que se está trabajando desde el punto de vista aerodinámico en el coche. He tenido algunas conversaciones en los almuerzos con ese pequeño grupo, discutiendo el coche y lo que podemos hacer por él. Básicamente, dice Newey, o dramatizo yo lo que dice Newey,
que está el muchacho comiendo lo que sea que coma él, que se mantiene en buena forma. Llega alguien del pequeño grupo de aerodinámica del coche del 25 y se sienta. Adrián, ¿me puedo sentar aquí contigo? Sí, sí, claro, claro, amigo, pon la... Querido mío, porque él es mucho de decir querido. Pon la bandeja aquí. ¿Qué tal el coche? No, pues nos ha dado estos problemas y los otros. Ah, bueno, muy bien. ¿Habéis probado tal? Sí, bueno. Pues nada, me voy al coche del 26. No está dibujándolo, no está diseñándolo, no está ni siquiera dentro de ese grupo de trabajo. Le preguntaban también a Adrian Newey en esa entrevista para cerrar, pues conversaciones con los pilotos, si le han dado también feedback, y dice Newey que sí, que le han dado feedback del coche, y sobre todo lo que se está viendo es cómo ese feedback que Alonso y Stroll dan en fin de semana se correlaciona con lo que hay en el simulador y con lo que pueden sacar adelante. Y luego ya, pues para terminar, sé que todos queréis ver la foto, yo también, así que anticipa que será en Mónaco. Dice Adrian Newey que por primera vez se le verá con la libreta, no sé si roja o ya será libreta verde, en el Gran Premio de Mónaco de este año, en la parrilla ahí, tomando bocetos y tomando apuntes. Equipo Haas, informa Automotor Un Sport que viene una gran actualización en Imola. El objetivo, pues corregir el rebote que han tenido en curva rápida, especialmente. Lo vimos muy acusado, por ejemplo, en Suzuka. No es un circuito de curva rápida Imola, es cierto que está muy bacheado y quizá ya con esa actualización ya veamos algo en un circuito bacheado de que Haas a lo mejor puede ir un pelín más bajo de altura, no lo sé. Pero esta mejora de curva rápida se va a notar, evidentemente, en el último Gran Premio del triplete, que es el Gran Premio de España, porque Mónaco, pues, curva rápida, como que tampoco. Gran Premio, digo, sí. Equipo Williams, seguimos con la previa, equipo Williams. Dejamos Miami con polémica y entramos en Imola con cierto aire fresco. Y quizás sin novedades no nos lo han confirmado. El equipo dijo que paró ya todo el desarrollo del coche, pero eso no significa que si había alguna cosa en la pipeta preparada para introducirse, alguna actualización ya validada, alguna cosa que pues se estaba finalizando, que no se vaya a meter. No es que se haya cerrado ya la fábrica por completo para el 25, pero desarrollo desde hace un mesecito, ya podríamos decir casi, pues se está centrando única y exclusivamente en el coche del 26. Es jugársela, pero igual le sale bien. Pero teniendo un coche bastante decente o más que decente este año, pues es jugársela un poquito. Y respecto a lo de la polémica de Miami, dice perdón, he dormido muy poco. Dice James Bowles que se resolvió después de la carrera en un par de minutos aproximadamente. Dice que hubo confusión entre las órdenes que le dieron a Carlos de que Albon no le iba a adelantar y lo tarde que llegó la orden de no adelantar a Albon cuando se estaba discutiendo si podía adelantar a Carlos porque tenía un problema de temperatura, y eso se resuelve, dice Bowles, y tiene razón, o dejando mucho espacio con el coche de detrás o adelantando para tener aire limpio. Y asegura James Bowles que garantiza no se va a volver a repetir el problema, no va a volver a haber una falta de comunicación que deje, como pasó con Carlos Sainz, a un piloto vendido y frustrado y sintiéndose que el equipo le había tomado por tonto. Ferrari, cambio de última hora. Vais a ayudarme a analizar la situación de Ferrari, ¿vale? Es análisis sintáctico de lo que se está hablando de las actualizaciones. Pero yo entiendo que hay un cambio de última hora, porque, a ver, recordaréis, lo hemos publicado aquí en este canal de YouTube, que la prensa italiana informó hace, ¿qué fue? 2-3 semanas aprox, que iba a haber un desarrollo importante del coche para el Gran Premio de la Emilia-Romagna, o para ser más exactos, que habría un gran paquete de actualizaciones en el triplete que se iba a desarrollar o se iba a entregar en 2 fases, primero Imola y luego se iba a finalizar en Barcelona. El objetivo de ese paquete de desarrollo era mejorar la estabilidad de la parte trasera del coche, algo que especialmente está acusando Hamilton este año. Pero claro, yo he estado leyendo el comunicado de Ferrari en la previa del Gran Premio y lo que dice Fred Vasseur, os cito textualmente, es: hemos trabajado duro en Maranello preparando cada detalle del próximo Gran Premio con el objetivo de maximizar el potencial de nuestro paquete. Entonces, claro, si dice eso en la previa de Imola, que el objetivo es maximizar el potencial del paquete, entiéndase paquete, el coche que tiene el equipo Ferrari, aunque, bueno, un poco paquetillo el coche de este año también sí que es, yo entiendo que al final no se mete nada en Imola, que simplemente van a buscar un buen setup con el coche que tienen, y que ya en Barcelona, ya sí eso, con la actualización de los alerones delanteros, pues tendremos esa actualización del SF25 que se habla un poco, pues eso, de la parte trasera y parte del suelo también, para que el coche quizá pueda ir un poquito más bajito y sobre todo tenga más estabilidad en curva rápida y no tenga
que hacer Leclerc, Hamilton, unos cambios raros de setups extremos, decía incluso el propio Leclerc, para que el coche más o menos pudiera funcionar. Eso en cuanto al equipo Ferrari. Ahora ya... perdón, tengo privación de sueño, ¿vale? Y es una mierda lo de Red Bull, lo siento mucho. Es que me encantaría deciros si va a haber actualizaciones, pero... es que no sé, a ver, ayudadme de nuevo, es que no lo sé, es que los equipos no dicen nada. Primero, Red Bull celebra 400 grandes premios este fin de semana, 200 menos que el equipo Sauber y chorrocientas victorias más. ¿Y actualizaciones? Pues lo dicho, depende de a quién leas, quién te lo diga, incluso desde dentro del equipo, porque Horner, Paul Monaghan y Helmut Marko dicen cosas diferentes. Pero a ver, lo que dijo Horner después de Miami, entrando en la previa de este Gran Premio de la Emilia-Romagna, era, y cito textualmente: no hay una gran actualización para Imola. Estamos en un punto de este reglamento donde todos son ganancias incrementales. Pero dice al mismo tiempo Franz Tost, que ya no está dentro del equipo, pero que actúa un pelín de asesor y bueno, ha tenido muchos vínculos con Red Bull, que la actualización de Imola va a ser crucial. Dice Helmut Marko que vienen muchas actualizaciones también. Dice Paul Monaghan, que es el director de ingeniería, podría haberla, esa gran actualización. No voy a confirmar o desmentir los rumores. Tendréis que esperar y ver con qué aparecemos. O sea, Pablo me está diciendo que sí. Y según la prensa holandesa, sí que va a haber un cambio. Y ellos apuntan además, según Race News 365, a un cambio importante en los pontones del coche y en la parte trasera de la cubierta motor para que funcionen ambos en conjunción. ¿Qué dicen también desde la prensa británica? Esto es información de The Race. Bueno, pues que... descubierto el secreto de McLaren, todo el mundo lo quiere copiar. Ya sabéis, ¿no? Lo de que Red Bull estaba espiando con cámaras térmicas en los pit stop y descubrieron que en los tambores de freno del McLaren había puntitos azules, lo que indica baja temperatura, y que creían que eso podía ayudar a refrigerar el neumático. Pues desde Australia, informa la prensa británica, están en Red Bull intentando replicar lo que sea que tiene diseñado McLaren dentro de esos tambores de freno para hacer que circule aire frío por ahí de forma legal, porque la FIA ha dado el ok a todo y Pirelli ha dado el ok a todo, no se está usando agua en los neumáticos ni nada de lo que se acusaba. Y básicamente Red Bull está buscando ese truco que mejora o que ayuda a controlar las temperaturas traseras en los monoplazas, que es algo que es clave y que es algo que también está intentando hacer el equipo Mercedes. Segundo en el campeonato de constructores Mercedes, y Mercedes que sí que claramente han dicho que esperan algo nuevo, podemos esperar algo nuevo de ellos este fin de semana en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Actualizaciones de Imola, cito textualmente a James Allison: en las próximas carreras traeremos nuevas partes que serán más visibles desde fuera. Objetivo de las actualizaciones, y esto lo han dicho también en la previa del Gran Premio, es mejorar el control de temperatura de las gomas. No es algo que va a afectar en clasificación y a ver, la clasificación de Imola va a ser con el neumático C6, entonces si no sabes controlar las temperaturas con un neumático tan blando incluso se te puede ir. Pero en Mercedes lo que hablan es de generar un cambio en carrera, con el ritmo de carrera. Dicen en Mercedes, tenemos que asegurarnos de que el domingo cumplimos con lo que prometemos el sábado. Lo más importante es controlar las temperaturas de los neumáticos y asegurarnos de que el coche puede demostrar el ritmo que tiene. ¿Problema que tienen? Sobrecalentamiento. Y además se ha visto mucho en carreras de frío en las que de repente Mercedes revive y carreras de calor en las que se hunden. Y me recuerdo a Russell, creo que es después de Miami, diciendo que, bueno, que en una carrera de calor, pues McLaren le saca 40 segundos y en una carrera con frío solamente son 10 segundos. Importante de cara a este Gran Premio de la Emilia-Romagna, si ya pueden tener esas actualizaciones funcionándoles además, porque va a ser neumático C4 y C5 para la carrera, es un neumático bastante blando. Y nada, a ver, voy a empezar aquí una campaña, y es que estamos en 14 de mayo, previa del Gran Premio de la Emilia-Romagna, y George Russell, que ya lo tenía hecho, porque ya estaba hecho, ¿verdad, Toto? Y, ¿verdad? Ya estaba hecho también, ¿verdad, George? Pues sigue sin renovar. ¿A qué estamos esperando, señores? Con un hombre que está haciendo una maravilla de temporada. McLaren. O sea, sí que sé a qué estamos esperando y lo sabéis todos vosotros. Equipo McLaren. Cerramos el repaso de los 10 equipos de la parrilla con McLaren y con un Oscar Piastri que puede igualar un récord de Ayrton Senna en Imola. Toma titular. Pero sí, en el año 1991 Ayrton Senna ganó 4 carreras con McLaren de forma consecutiva, de hecho las 4 primeras del año, y
Óscar Piastri, si ganara en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, podría también ganar 4 carreras consecutivas con el equipo McLaren. Ya igualó a Mika Häkkinen con 3 consecutivas en el último Gran Premio de Miami y ahora podría igualar a Ayrton Senna y escaparse todavía más en el calendario y en el campeonato y en todo, porque ahora mismo está de dulce Óscar Piastri. Actualizaciones por parte del equipo McLaren para cerrar ya el repaso, pues otros de los que tampoco dicen nada. Dijo Andrea Stella que sí que iban a meter cosas nuevas en el MCL 39 y Sky F1 da por hecho que va a ser en Imola, pero nadie ha dado una fecha exacta, ni siquiera el propio Lando Norris en rueda de prensa dijo sí, vamos a meterlo en Imola, en España y en Canadá, como ha dicho Mercedes. Pero la prensa británica da por hecho que va a ser este fin de semana en Imola, a ver con qué vienen, para lo que sería hacer pluscuamperfecto ya un coche que es increíblemente bueno en cualquier condición. Quizá, y espera sobre todo que lo que ocurra con estas actualizaciones en el MCL 39 Lando Norris, es que se acerque un poquito más a su estilo de conducción, o al menos que sea más noble, que sea un coche más predecible para lo que le gusta a Lando, y que pueda empezar una remontada en el Campeonato del Mundo, que va a arrancar, como digo, este fin de semana con un triplete en el que se juegan 75 puntos, y ojo, con actualizaciones y con cambios en la directiva técnica que nos pueden dar resultados muy distintos cuando terminemos este periplo de 3 carreras por Europa. De momento, lo dicho, inauguramos con Imola, con el Gran Premio de la Emilia-Romagna, y estos horarios a partir de la 1:15, 1:30 la sesión, 1:15 la previa, en el canal de Twitch y de YouTube de soymotor.com arrancaremos con la retransmisión de Libres 1 el viernes 16, Libres 2 a partir de las 5 de la tarde, 4:45 la previa, Libres 3, 12:30 el sábado 17, 12:15 estaremos con la previa, clasificación a las 4 de la tarde, 3:30 la previa, la carrera, la del Gran Premio de la Emilia-Romagna, a partir de las 3 de la tarde, 2 arrancará nuestra previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com para esta nueva cita del calendario, para esta llegada, este aterrizaje de la Fórmula 1 en Europa continental.